Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Les saluda Gloria Paredes y les doy gracias por permitirme entrar a sus hogares para poder compartir con ustedes el día de hoy este lindo cuello bufanda realizado en la técnica de 2 agujas, que en realidad es muy facilito de tejer, solo en punto de jersey y punto de Santa Clara, y vamos a utilizar agujas de 10 milímetros de grosor con lana doble de 5 milímetros de grosor, aproximadamente 120 gramos. A continuación el paso a paso, y no te pierdas ni un solo detalle porque está súper facilita. Bien, vamos a empezar a tejer nuestro cuello en la técnica de 2 agujas en este caso, y lleva por nombre cuello español, ¿sí? Vamos a tejer, como ven aquí, con agujas de 10 milímetros de grosor y lana de 5 milímetros. No es que la lana mida 5 milímetros, sino que está indicada según el fabricante para las agujas de 5 milímetros de grosor. Pero como ven, lo que estoy poniendo aquí, vamos a utilizar la doble. Y un aproximado de 120 gramos, ¿sí? Como aquí está borrosito, lo puse aquí, 120 gramos. Y vamos a montar 24 puntos. Y vamos a tejer en 2 carreras que se van a repetir a lo largo de todo el tejido. En la primera carrera y en todas las carreras impares, es decir, en la 1, 3, 5, 7, 9, 11, así hasta terminar las carreras impares, siempre tejeremos todos los puntos en punto derecho. Y en la segunda carrera, como en todas las carreras pares, 2, 4, 6, 8, 10 para adelante, vamos a empezar tejiendo 13 puntos revés y 11 puntos derechos, ¿sí? Esto es todo lo que vamos a tejer hasta tener aproximadamente 70 centímetros de largo. Bien, esta es la teoría, vamos a la práctica. Bien, miren aquí, cuando hemos tejido todas las carreras como yo les he indicado, este va a ser el resultado de nuestro tejido. La mitad se verá en punto de Santa Clara, bobo o musgo, y la otra mitad se verá en punto de jersey, ¿sí? Bien, vamos a tejer lo que les explicaba en la teoría, en el papelito, en la nota. Primera carrera, imaginemos que hemos montado recién los puntos con nuestros 24 puntos, y en la primera carrera, como en todas las carreras de número impar, vamos a tejer todos los puntos en punto derecho. Así es como se teje el punto derecho. Si aún no sabes cómo tejer el punto derecho y estás viendo este video, yo te recomendaría que, para que sea más fácil tejer para ti, pases a ver cada uno de nuestros videos del curso rápido de 2 agujas, ¿sí? Allí te enseñamos desde cómo calcular la cantidad de lana para montar los puntos sin que te sobre o falte, hasta 4 formas diferentes de montar los puntos con las que tú puedas escoger la que te sea más útil o más fácil de realizar. También te enseñaremos los puntos básicos, disminuciones, aumentos, surjetes y en fin, todo lo necesario para que puedas empezar a tejer, ¿sí? Primera carrera entonces, y todas las de número impar en punto derecho totalmente, los 24 puntos. Segunda carrera, como todas las carreras impares, vamos a tejer nuestros puntos en punto revés y vamos a tejer 13 puntos en punto revés. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos en punto revés. Bajo la hebra y voy a tejer 11 puntos en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como la carrera que viene es la carrera número 3 y es un número impar, ya sé que todas las carreras de número impar se tejen en su totalidad en punto derecho, y las carreras de número par se empiezan tejiendo 13 puntos revés y luego 11 derechos, ¿sí? Eso es todo para obtener este resultado. Vamos a tejer así hasta tener aproximadamente 70 centímetros, de 68 a 70 centímetros. Sí, a mí todavía me faltan unos centímetros más, así que voy a continuar tejiendo y al término nos encontramos para poder dar el siguiente paso, ¿sí? Pero antes les voy a dar
la medida en centímetros de este tejido por si están trabajando con otro número de agujas y otro número de lana, ¿sí? Bien. Miden estos 24 puntos un total de 22 centímetros, ¿sí? Eso es lo que tiene nuestra bufandita. Y de largo o de alto debe de medir aproximadamente 70 centímetros. Vamos entonces para el siguiente paso. Bien, como pueden observar, he continuado tejiendo y ya está bastante larga mi bufandita o mi cuello, y voy a medir en esta parte, en la parte del punto de Santa Clara, porque obviamente esta parte de aquí del punto jersey se hace más larga, así que vamos a medir en la parte de Santa Clara desde la base hasta arriba, y ya tenemos nuestros 70 centímetros, ¿sí? Ahí está, 70 centímetros. Cuando ya tenemos 70 centímetros, vamos entonces a proceder al cierre de todos estos puntos, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tejer un punto derecho, el siguiente también, y el anterior pasa por encima. Y así vamos a rematar todos los puntos, estemos por el derecho o por el revés de la prenda, como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? De igual manera lo vamos a hacer. Bien, vamos a continuar rematando todos nuestros puntitos hasta el último punto. No vamos a ajustar demasiado la hebra, ni tampoco la vamos a dejar suelta, porque no queremos que nuestro tejido se deforme, ¿sí? Lo vamos a hacer de una manera natural, así conforme hemos ido tejiendo, soltando la hebra para tejer, igualmente para rematar los puntos. Si a ti te queda demasiado suelto el cierre de los puntos, siempre digo esto, puedes hacerlo con una aguja de un número menor, y si te queda muy ajustado, no puedes evitarlo, puedes hacer el cierre de los puntos o el remate de los puntos con una aguja de un número mayor, ¿sí? Es un truquito que nos ayuda bastante para que nos quede muy prolijo el remate de los puntos. Entonces vamos así hasta el último puntito. Ahí está. Y voy a cortar la hebra, dejando un tramito largo como para esconder la lana, ¿sí? En este último puntito paso este cabito de lana, que ya se acaba el tejido. Bien, una vez que ya está así nuestro tejido, vamos ahora al siguiente paso. Bien, una vez que ya tenemos nuestro tejido así terminado, lo que vamos a hacer es traer esta parte del punto liso o jersey para abajo, ¿sí? Cerca a nosotros. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto, como el cuello cruzado, ¿sí? Entonces, esta parte que está para mi mano derecha, la voy a superponer sobre la parte que está para mi mano izquierda. Una vez que hago este cruce, miren así, voy a dar la vuelta al tejido y voy a coser con una aguja lanera con un poco de lana, le hice un nudito, ¿sí? Y entonces voy a empezar de esta esquinita, voy a dar vuelta así. Y vamos a poner justo aquí donde está el cambio del punto bobo a jersey. Allí vamos a colocar. Luego esta hebrita la vamos a esconder, ¿sí? Y vamos a tomar una hebrita de aquí y una de aquí. A mí siempre me gusta entrar entre la hebra aquí para poder asegurar la puntadita. Allí. Listo. Y ahora sí, vamos a llevar esta línea, ¿sí? En toda esta línea del cambio de punto de bobo a jersey. Así. Vamos a picar en un punto de aquí y un puntito de aquí. El siguiente punto de aquí, a ver, espero que se esté viendo, voy a acercar un poquito la cámara así. El siguiente punto de aquí con el espacio que está entre estos dos relieves, aquí. El siguiente punto lo vamos a tomar con el punto de aquí, del relieve del Santa Clara. El siguiente punto aquí con el espacio que está en medio de los dos relieves. Y así vamos a ir cosiendo, ¿sí? No templamos demasiado la hebra. Tomamos solo una hebrita.
Y así vamos cosiendo, de manera que aquí, miren, no se nota, ¿sí? Continuamos así hasta llegar a este extremo. Bien, llegué hasta aquí. Ahora lo que queda es esconder entre el tejido la hebrita para poder cortar la lana y el tejido nos quede muy limpio, ¿sí? Y con esta hebrita que tenemos aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ensartar en nuestra agujita y vamos a ir por aquí mismo, por un ladito. Y vamos así, perdiendo esta hebrita. Bien, luego cortamos. Y listo, vamos a perder todas las hebritas que tengamos por aquí, como esta, por ejemplo, de la parte que hemos montado los puntos. Nos está quedando, también vamos a esconderla. Ahí está. Y entramos por aquí, por el tejidito. Ahí está. Y el excedente lo cortamos. Bien. Ponemos bien ahora sí nuestra bufandita. Miren cómo se ve. Esta parte del jersey es la que va para el cuellito. Ahora, esta parte de acá que queda así, la vamos a asegurar con un botoncito para darle un toque de coquetería, ¿sí? Entonces vamos a coser este botoncito en esa esquina. Bien, ya está el botón cosido aquí y ahora sí vamos a ver cómo luce en nuestro maniquí. Y bien, miren, así es como luce nuestro cuellito bufanda, bastante abrigador. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer este cuellito porque está súper fácil y será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Un besito, muchas gracias por su tiempo, bye bye.